Estimados profesionales, les habla la profesora Cretis Márquez Benítez, coordinadora de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales, Renovables y Ambiente, con énfasis en estudio de impacto ambiental del CIDIAT, y coordinadora además de la Comisión Central de Coordinación Ambiental de la Universidad de los Andes. A continuación, estaré abordando con ustedes el tema la degradación de suelos por pérdida de carbono orgánico y su relación con el cambio climático. Tal como lo expresa López, en el campo de la conservación de suelos, los términos degradación del suelo y degradación de la tierra son algunas veces utilizados de manera similar. No obstante, el uso de dichos términos de tal manera resulta inadecuado. Y es que sabemos que la tierra representa un concepto más amplio que el suelo. Recordemos que el término tierra abarca el ambiente natural, incluyendo factores tales como clima, topografía, suelos, hidrografía y vegetación, los cuales son determinantes del potencial biofísico para usos particulares de dicho recurso. Con esta aclaratoria, ahora abordaremos la degradación de suelos, a sabiendas de que la misma hace referencia a la pérdida de su productividad y utilidad actual o potencial, que implica el desmejoramiento del suelo en su capacidad inherente para producir bienes y servicios y para realizar sus funciones de regulación ambiental. Esta degradación debe ser vista en términos de los efectos adversos en 4 funciones principales: sostenimiento de la producción de biomasa y biodiversidad, regulación de la calidad del agua y del aire, preservación de registros arqueológicos, geológicos y astronómicos, y el soporte de estructuras socioeconómicas, valores culturales y estéticos, y proveer las fundaciones para obras de ingeniería. Ya adentrándonos en la degradación de suelos, la FAO PENUMA UNESCO definió en 1980 los distintos procesos de degradación de suelos agrupados en 5 tipos de degradación: la erosión, la degradación química, la degradación física, la degradación biológica y el exceso de sales. La erosión se manifiesta en erosión hídrica y eólica. La degradación química abarca la acidificación y contaminación de suelos. La degradación física, la compactación y demás procesos relacionados con la disminución de la tasa de infiltración del agua en el suelo. La degradación biológica, que se relaciona con la disminución de la materia orgánica resistente, y el exceso de sales, que se asocia con la salinización o sodificación de suelos. Para LAL, los procesos que determinan el deterioro in situ de las cualidades del suelo son 2 y están relacionados con la degradación natural, debida a la acción de los factores de formación del suelo, y a la degradación antropogénica o antrópica, inducida por el hombre. Asimismo, considera 3 principales mecanismos de degradación de suelos debido a perturbaciones antropogénicas como industriales, urbanas y agrícolas. La Evaluación Mundial de la Degradación Antropógena de los Suelos, GLASOT, ha demostrado que el 15% de la superficie total de las tierras en todo el mundo ha sufrido daños, debido sobre todo a la erosión, la disminución de los nutrientes, la salinización y la compactación física de los suelos. En el año 2016, la FAO actualizó los principales impulsores de la degradación del suelo: deforestación, crecimiento demográfico, expansión de las ciudades, contaminación y eliminación de residuos y prácticas de manejo del suelo insostenibles. Y agrupó los tipos de degradación del suelo en 9: pérdida de la biodiversidad, salinización y sodificación, desequilibrio de nutrientes, compactación, sellado, contaminación, acidificación, erosión y pérdida de carbono orgánico.
Conforme a esto, a continuación estudiaremos detalladamente la pérdida de carbono orgánico y su relación con el cambio climático. El carbono orgánico del suelo, por sus siglas COS, es un componente importante del ciclo global del carbono, ocupando un 69,8% del carbono orgánico de toda la biosfera. El COS es el carbono que permanece en el suelo después de la descomposición parcial de cualquier material producido por organismos vivos. El COS es solo una pequeña fracción del ciclo global del carbono. Los organismos autótrofos, plantas y ciertos microorganismos sintetizan el CO2 atmosférico en material orgánico a través del proceso fotosintético. Este material orgánico, una vez muerto, es incorporado al suelo por la fauna y luego transformado por organismos heterótrofos, dando como resultado una mezcla variada y compleja de residuos vegetales y productos de la descomposición microbiana en diferentes etapas de descomposición. Tales productos orgánicos descompuestos o en etapa de descomposición pueden asociarse con los minerales del suelo o simplemente introducirse en sus agregados naturales, permitiendo que el COS pueda persistir en el suelo durante muy largos periodos de tiempo. El COS es el componente principal de la materia orgánica del suelo, la cual incluye compuestos orgánicos en diferentes etapas de descomposición y constituye una mezcla compleja de sustancias orgánicas parcialmente descompuestas derivadas del mantillo, así como la biomasa de fauna y microbiana. La MOS contiene aproximadamente entre 55 a 60% de carbono y constituye el combustible de cualquier suelo. Este carbono comprende la casi totalidad de las reservas de carbono a las que se hace referencia como COS, excepto cuando aparecen formas inorgánicas de carbono del suelo. La materia orgánica del suelo es fundamental para la estabilización de la estructura del suelo, la retención y liberación de nutrientes vegetales, permitiendo la infiltración y almacenamiento del agua en el suelo. Es así como la materia orgánica del suelo juega entonces un papel crucial en varias funciones del suelo y en los servicios ecosistémicos, siendo importante para garantizar la salud del suelo, la fertilidad, la producción de alimentos y la mitigación al cambio climático. La materia orgánica del suelo se puede dividir en diferentes grupos basándose en el tiempo necesario para la descomposición total y el tiempo de residencia derivado de los productos en el suelo. Esto se puede hacer en reservas activas, que incluye la renovación en meses o pocos años de la MOS, y en reservas pasivas, que incluye la renovación de la MOS en miles de años. Al igual que la materia orgánica del suelo, el carbono orgánico del suelo se divide en diferentes grupos en función de su estabilidad física y química. Se tiene en primer lugar la reserva rápida, que queda después de la incorporación de carbono orgánico fresco al suelo. La descomposición da lugar a la pérdida de una gran proporción de la biomasa inicial en 1 o 2 años. La reserva intermedia, que contiene carbono orgánico procesado por microbios, que está parcialmente estabilizado en superficies minerales o protegido dentro de agregados, con tiempos de rotación en el rango de los 10 a 100 años. Y la reserva lenta o reserva estable, en donde el COS altamente estabilizado ingresa en un periodo de muy lenta rotación mayor a 100 años. Tal como lo señala la FAO, a nivel global las existencias de COS se estiman en una media de 1.400 gigatoneladas de carbono orgánico en el primer metro del suelo, lo cual representa casi el doble de la cantidad de carbono atmosférico y casi 3 veces más que la que contiene la vegetación del mundo, aunque su distribución es espacial y temporalmente variable.
Una gestión insostenible de los suelos y los efectos del cambio climático en áreas degradadas podrían convertirse en fuentes netas de emisión de gases de efecto invernadero. Por el contrario, una gestión sostenible de suelos con potencial de secuestrar grandes cantidades de carbono puede contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. La actividad humana y los usos de la tierra generan impactos en el suelo que pueden convertirlo bien sea en una fuente o en un sumidero neto de carbono. Como fuente, a través de una mineralización acelerada, el suelo emite gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, donde atrapan la radiación térmica que aumenta el efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. Sin embargo, si los suelos se gestionan adecuadamente y las condiciones ambientales son favorables, tienen el potencial para atrapar y mantener como reserva grandes cantidades de carbono, contribuyendo así a la mitigación y adaptación al cambio climático. La FAO también expresa que la magnitud de almacenamiento del COS es espacial y temporalmente variable y determinada por diferentes factores abióticos y bióticos. A nivel mundial, las reservas de COS más grandes se encuentran en zonas críticas como humedales y turberas, la mayoría de las cuales ocurren en regiones de permafrost y en los trópicos. Otros casos de alto contenido de COS son horizontes de suelo enterrados hasta por encima de 1 metro de profundidad por procesos volcánicos, eólicos, aluviales, coluviales, glaciales y antropogénicos. Ahora bien, para estimar cuál es el contenido de COS en los suelos, se debe tener claro que las metodologías para la estimación pueden considerar análisis de la demanda del carbono en el suelo mediante modelos de reservorios, técnicas de modelización, estratificación de áreas homogéneas, estudios gravimétricos, conocimiento de los factores formadores, que se integran en ecuaciones matemáticas que permiten cuantificar el contenido del COS en un área sujeta a evaluación. Dada la relación del COS como un agente clave en la mitigación y adaptación al cambio climático, día a día surgen métodos que permiten su estimación. En tales métodos, un común denominador es la densidad aparente, la cual es necesario destacar que está condicionada por el contenido de materia orgánica y el orden taxonómico de los suelos en el área de estudio. Por ejemplo, para suelos con un contenido de materia orgánica igual o superior al 6%, se estima que la densidad aparente disminuye en un 25%, mientras que en multisoles la reducción pudiese estimarse en un 10%. En estos métodos también es típico asumir una profundidad de suelo de 30 centímetros, conforme a los métodos ya predeterminados por el IPCC, que señalan que la mayor concentración de carbono ocurre en los primeros horizontes del suelo. Veamos un ejemplo del uso de estas metodologías en la estimación del COS en la Reserva Forestal de Mataca. Este producto fue elaborado por un equipo multidisciplinario en el marco de una consultoría para el proyecto Ordenación Forestal Sustentable y Conservación del Bosque en la perspectiva ecosocial. Para ubicarnos en el contexto, debemos tener claro que en la Reserva Forestal de Imataca se presentan diferentes condiciones de clima, vegetación, relieve y suelos que proporcionan situaciones muy variadas, tanto para fomentar el atrape de significativas cantidades de COS, así como para la emisión potencial de gases de efecto invernadero, en función de las distintas actividades de intervención y uso de la tierra. El predominio de un clima húmedo tropical con una amplia variabilidad del suelo, tanto minerales como orgánicos, originados sobre materiales parentales muy diversos y localizados en distintas posiciones de un relieve complejo, proporciona las condiciones para el desarrollo de una vegetación igualmente variada,
que está en capacidad tanto de fijar grandes cantidades de CO2 atmosférico como de aportar a través de los procesos de descomposición y almacenamiento en el suelo significativas cantidades de COS como reserva para el mejoramiento de sus múltiples funciones ecosistémicas, particularmente en la mitigación del calentamiento global. El objetivo general del estudio fue estimar las reservas intermedias de carbono orgánico en los primeros 30 centímetros de los suelos de la Reserva Forestal de Mataca para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2018, mientras que como objetivos específicos se tenía describir las características generales de los suelos de la Reserva Forestal de Mataca, considerando el análisis y corrección de información disponible. Determinar también las reservas intermedias de carbono orgánico en los suelos de la reserva asociadas a las distintas coberturas de la tierra para el año 2000 y estimar el cambio de las reservas intermedias de carbono orgánico de la reserva para el año 2018. Para la determinación de las reservas intermedias del COS en la reserva para el periodo 2000 y 2018, se consideró trabajar con el nivel 1 del IPCC. Esto en función de la posible incertidumbre en el análisis y procesamiento de información disponible y asumiendo 5 fases metodológicas. Como actividad inicial, se procedió a la búsqueda de información edafológica levantada previamente en estudios o en muestras de suelos en el área de estudio. En este punto se consideró relevante el levantamiento a nivel de gran grupo. Seguidamente se realizó una revisión de estudios y metodologías que se prestan como antecedentes en la determinación del COS. Esto con el propósito de seleccionar el método más idóneo para la estimación teórica de este carbono orgánico en el suelo. En el procedimiento seleccionado, la reserva del COS venía determinada por la ecuación 1. Elegido el método para la determinación del COS, se estimaron los valores de las variables ambientales asociadas a la materia orgánica del suelo, clima, textura inferida del suelo, esqueleto grueso, posición del paisaje y tipo de cobertura vegetal predominante. Para la evaluación del carbono orgánico no se dispuso de información previa a esta variable, por lo que para su análisis se consideró su relación con la materia orgánica establecida en la ecuación 2. Para la determinación del cambio de la reserva del COS, se tomaron en cuenta los procedimientos y postulados del IPCC para el año 2006, en lo referente a la estimación de los cambios de la existencia del COS, que consideran que los cambios en la existencia del carbono del suelo se pueden desagregar en cambios de existencias de carbono en suelos minerales y emisiones de suelos orgánicos. Además, se pueden considerar los cambios de existencia de carbono de los depósitos de carbono inorgánico en el suelo, tal como se expresa en la ecuación 3. No obstante, debido a la limitada información científica de que se dispone para derivar los factores del cambio de inventario, se supuso que para el nivel 1 se trabajaría con el flujo neto de existencias de carbono inorgánico equivalente a 0. Levantada y procesada la información y aplicado el método, se obtuvo que los suelos del área se clasifican como medianamente erosionables y la reserva promedio estimada del COS para la reserva forestal es de 112,21 megagramos por hectárea, con valores máximos y mínimos de 10,89 y 242,31 megagramos por hectárea respectivamente. Los mayores valores estimados se relacionan con los suelos orgánicos en la reserva, los histosoles y en algunos casos entisoles, ubicados en sedimentos marinos o aluvión, con coberturas clasificadas como bosques pantanosos y turberas. Específicamente también se tenían que en suelos minerales el COS promedio era de 89,24 megagramos por hectárea, mientras que en suelos orgánicos la tasa promedio del COS es de 164,56 megagramos por hectárea.
Asimismo, considerando que la dependencia temporal de los factores de cambio de existencia es menor a 20 años, se supone que no hay cambios de existencia del COS en suelos minerales. Para la reserva, los suelos minerales se corresponderían a aquellos no clasificados como histosoles o suelos con un contenido de materia orgánica menor a 8%. Se asume entonces que en el 68,91% levantada y procesada la información y aplicando el método se obtuvo que los suelos del área se clasifican como medianamente erosionables. La reserva promedio estimada del COS para la Reserva Forestal de Imataca es de 112,21 megagramos por hectárea, con valores máximos y mínimos de 10,89 megagramos por hectárea y 242,31 megagramos por hectárea respectivamente. Los mayores valores estimados se relacionan con los suelos orgánicos de la reserva, los histosoles y en algunos entisoles ubicados en sedimentos marinos y aluvión, con coberturas clasificadas como bosques pantanosos y turberas. Específicamente, se tienen que en suelos minerales el COS promedio es de 89,24 megagramos por hectárea, mientras que en suelos orgánicos la tasa promedio del COS es de 164,53 megagramos por hectárea. Asimismo, considerando que la dependencia temporal de los factores de cambio de existencias es menor a 20 años, se supone que no hay cambios en la existencia del COS en los suelos minerales. Para la reserva forestal, los suelos minerales se corresponderían a aquellos no clasificados como histosoles o suelos con un contenido de materia orgánica menor a 8%. Se asume entonces que en el 68,91% de la superficie de la Reserva Forestal de Imataca no se tienen cambios en el COS para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2018. Como lo enfatiza la FAO, dado el papel de los suelos en la mitigación y adaptación al cambio climático y las limitaciones presentadas por la saturación del COS en el secuestro de insumos adicionales de carbono, se requiere una gestión acertada de este recurso para asegurar que un suelo se convierta en un sumidero y no en una fuente de CO2 atmosférico. Por lo tanto, para cualquier ecosistema dado, es ideal estudiar y determinar tanto las reservas actuales de COS como el punto de saturación de carbono respectivo para determinar el potencial de secuestro de carbono del suelo. Solo entonces será posible lograr la máxima eficiencia del secuestro del COS mediante estrategias de gestión adaptativas. Conforme a esto, la organización definió cuáles serían las buenas prácticas a aplicar como estrategias de manejo sugeridas para el secuestro de carbono en el suelo y su impacto positivo en la productividad de los alimentos y la mitigación y adaptación al cambio climático.